Hay un pensamiento en la palabra de Dios, en el libro de Zacarías, el capítulo número 4, el versículo 6. Zacarías, capítulo 4, versículo 6, dice la palabra de Dios: Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por el día que nos dio y gracias por las bendiciones que recibimos. Padre querido, gracias por la presencia de los ángeles en este lugar y gracias por la compañía del Espíritu Santo. Señor, gracias porque usted se mueve en nuestro medio. Agradecemos la presencia de los amigos y amigas, de los hermanos y hermanas. Señor, que todos y todas sean grandemente bendecidos. Queremos darle las gracias también, Señor, por todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión. Padre, que su bendición alcance a cada uno de ellos y ellas. Pero ahora le rogamos, Dios, que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Señor, que recibamos la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Dios, habilítenos, prepárenos, capacítenos para entenderla. Que cada uno de nosotros, que cada una de las personas que escuchan este mensaje pueda estar en el Espíritu para entender las cosas del Espíritu. Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, hemos dicho que hay una serie muy extensa que se llama Transformados por su Espíritu. En esta semana estamos trabajando con una miniserie que se lleva como título Revive para Cristo. La idea de revivir, hemos dicho también, y la idea de transformar tiene la misma base, el mismo fundamento, es volver a la vida. Leímos también 1 Corintios capítulo 15, versículo 22, que dice: Porque en Adán todos mueren, mas en Cristo todos serán vivificados, serán vueltos a la vida. Pablo utiliza una figura que se llama personalidad corporizada. Una persona representa a muchos. Si usted está en Adán, usted lo que merece y recibe es la muerte y la perdición. En cambio, si usted está en Cristo, entonces usted vuelve a la vida, recibe salvación y vida eterna. La clave es saber en quién estamos. O estamos en Adán o estamos en Cristo. Toda la teología del apóstol Pablo se describe con la frase en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En Cristo. Cuando el Espíritu Santo viene a la tierra, viene para convencer a los seres humanos de pecado, de justicia y de juicio. La idea es que puedan vivir en Cristo. Durante la semana hemos trabajado con el libro de Ezequiel. El tema de mañana debemos empezarlo hoy, porque todo lo que hemos dicho se resume y se reduce en un capítulo del libro de Ezequiel, y es el capítulo 37. En el capítulo 37, el profeta tiene una visión que Dios le da. El profeta ve un valle lleno de huesos, y son huesos humanos, y los huesos están secos. La pregunta entonces, Dios le dice al profeta, y le habla al profeta, y le dice: profetiza contra esos huesos. Llama la atención qué resulta al final de esos huesos secos. Ezequiel capítulo 37, versículo 1. Por lo menos leamos el versículo 1 y hagamos la introducción, y mañana, si Dios quiere, tendremos la parte final de esta presentación. Ezequiel capítulo 37, ¿cómo dice el versículo 1? La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová
y me puso en medio de un valle que estaba lleno ¿de qué? De huesos. Y dice ahora, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, ¿qué dice el profeta? Secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos. ¿Qué cosa sigue diciendo? Oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Cuando usted sigue leyendo, ve que entonces empiezan a pasar cosas raras. Primero, todos los huesos comienzan a combinarse con otro hueso para formar los esqueletos. Segundo, todos esos esqueletos comienzan a aparecer tendones, músculos, y todo comienza a tomar forma. Luego se cubren de piel y quedan todos esos esqueletos. Ahora parecen cadáveres, pero no se mueven. Y el Señor entonces profetiza, y el Señor entonces le dice al profeta, voy a poner espíritu en todos esos cadáveres. Y entonces el Señor envía su espíritu sobre esos cadáveres y todos se levantan vivos como un ejército. Nos interesa entender el valor de esta figura que Dios está utilizando. ¿Qué significan los huesos secos? Y es la parte que nos toca hoy. Y mañana veremos qué significa que esos cadáveres reciben el espíritu y entonces tienen vida. Cuando una persona está seca es porque no tiene agua. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Lo seco es lo contrario de lo mojado. Decíamos ayer que Cristo llamó al Espíritu Santo agua viva. Empecemos por ahí. Si usted es cristiano y no tiene el Espíritu Santo, usted está seco. Pero si usted es cristiano y está lleno del Espíritu, usted está mojado, ¿sí o no? ¿Sí o no? Vamos a la Biblia. San Juan, capítulo número 4. Vamos rapidito. San Juan, capítulo 4. El Señor Jesús expresó lo siguiente a la mujer samaritana. Estamos repasando un poco lo de ayer para entrar en lo de hoy. San Juan, capítulo 4, versículo número 10. ¿Cómo dice el verso 10? ¿Qué ofreció Jesús? San Juan capítulo 4, versículo 10. Si usted es cristiano, no puede estar seco, necesita estar lleno del Espíritu. Respondió Jesús y le dijo, ¿qué cosa? Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría, ¿qué cosa? Agua viva. Versículo 13. Respondiendo Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte, ¿cómo dice ahora? Para vida eterna. Mi pregunta, ¿está hablando Jesús de agua, sí o no? ¿De cuál agua está hablando Jesús? ¿A qué agua se refiere? Capítulo 7, San Juan, versículo 37 al 39. Mire quién es esta agua de vida. ¿Por qué es tan importante entender esta primera parte? San Juan 7, 37 al 39. Vamos rapidito. Dice el versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, ¿qué dice Jesús? Venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Quién es el agua viva? Versículo 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. La pregunta, ¿quién es el agua viva? El Espíritu Santo. Si un hueso está seco,
¿qué es lo que le falta? Agua de vida. ¿Por qué Dios le mostró a Ezequiel ese valle lleno de huesos secos? Escuche por favor. Número 1, ¿habían pecado la nación de Dios? ¿Sí o no? ¿El pecado le trajo como consecuencia que lo llevaran cautivo a Babilonia? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Por tal razón entonces, el hueso seco representa el pecado. Y representa personas que no están bien con Dios. Recuerde que decía que los capítulos 1 hasta el 24 detallan los pecados que el pueblo había cometido contra Dios. Y no solamente en sentido general, sino en sentido específico. Veremos en un momento cómo Dios le dice a Ezequiel, mira, los sacerdotes cometieron estos pecados. Los príncipes cometieron estos pecados. Los profetas cometieron estos pecados y el pueblo cometió estos pecados. En otras palabras, el cautiverio, lo que le está pasando, es consecuencia de lo malo que hicieron. Inclusive, veremos más adelante, que aún en el exilio, aún en una nación pagana, aún allá cometieron más pecados también. Y Dios le dice, mira cómo cometieron esos pecados. De modo que todo ese ejército de hueso seco representa en ese momento al pueblo de Dios que está en pecado. ¿Sí o no? ¿Abandonó Dios esos huesos secos para que se desaparecieran? No. Ese es el punto. Ese es el punto. El punto es que cuando tú caes, el Señor no te abandona. El punto es que cuando Adán y Eva pecaron, Dios no lo abandonó. ¿Vino o no vino Dios a buscar a Adán y Eva? A ver, ¿sí o no? En el capítulo 15 del libro de San Lucas se relata una parábola que tiene 3 historias. La oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido, que llaman el hijo pródigo. Pregunto, ¿buscaron la oveja perdida, sí o no? ¿La encontraron? Sí, señor. ¿Buscaron la moneda perdida, sí o no? ¿La encontraron? Sí, señor. ¿Buscaron al hijo pródigo? No. ¿Sabía cómo regresar a la casa el hijo pródigo? ¿Regresó o no regresó? ¿Lo perdonaron o no lo perdonaron? Dios no conoce fracaso. El fracaso es del ser humano. Todo ser humano que fracasa, se separó de Dios. ¿O no? ¿Sí o no? Y ahí está el punto. Ahí está el punto. Ahora el profeta nos está diciendo y nos está presentando cuál es la razón por la que el pueblo terminó convirtiéndose en un ejército de huesos secos. Inclusive están tan secos que los huesos andaban cada cual por su lado. Veamos ahora cuáles fueron los pecados que cometieron que los llevó al cautiverio y los llevó a tener los huesos secos. Pero antes déjeme hacerle una pregunta. ¿La mujer samaritana era buena o era mala? La pregunta es incorrecta. ¿Era pecadora o no? ¿Era pecadora o no era pecadora? ¿Y qué cosa es usted y qué cosa soy yo? ¿Un pecador o no? Número 1. Número 2. ¿Habló la samaritana con Jesús? ¿Recibió el agua de vida? ¿La cambió el Espíritu de Dios? ¿Fue a Samaria y predicó el Evangelio? ¿No le parece algo curioso? ¿Cómo el mundo está lleno de tanta gente que se llama cristiana y ni le importan que la gente se salve o no se pierda? ¿No será acaso que habrán muchos huesos secos en este tiempo? ¿Sí o no? Así que si por casualidad usted descubre este día que es un huesito seco, más le vale que se moje, compadre. Porque al final ningún hueso seco va a entrar al cielo. Veamos entonces ahora cuáles fueron los pecados que ellos cometieron y que les convirtió en huesos secos. ¿Estamos listos? Ezequiel capítulo 22. Vamos rapidito. Creo que nos estamos entendiendo, ¿verdad? Ezequiel capítulo número 22. Veamos los detalles. Versículo 26 en adelante. Ezequiel 22, versículo 26.
Hay 4 grupos que menciona aquí el profeta y Dios le da los detalles. Versículo 26, ¿a quiénes mencionan primero? Dice Dios, sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron, ¿qué cosa dice el Señor? Mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. ¿Está claro el problema o no está claro? ¿Sí o no? Pregúntese usted qué es lo que está pasando con la vida suya. Y pregúntese usted si usted está caminando correcto y claro con el Señor. Porque le tengo una noticia interesante, querido. Al final de la jornada, las cosas se pondrán sobre la mesa. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, ¿qué dice la Biblia? Del Espíritu segará vida eterna. No se engañe, no se esconda detrás de la iglesia, no se esconda detrás de su familia. Póngase claro con el Señor. Si usted sabe que está en su poca vergüenza, en su vagabundería, póngase claro con el Señor. Venga ahora y el Señor le perdonará. Lavará y limpiará su pecado y pondrá su espíritu dentro de usted. Aquí le está diciendo los sacerdotes, ¿quieren saber en qué ustedes están pecando? Están pecando en esto, en esto, en esto y en esto. ¿Está claro el asunto o no está claro? Número 1, recuerde que Dios está hablando a la época de Ezequiel. ¿Por qué razón lo llevaron cautivo a Babilonia? ¿Por qué razón le vino la tragedia y la desgracia del exilio? ¿Qué fue lo que hicieron y por qué son huesos secos? Veamos otro grupo en el pueblo. Versículo 27. ¿Quiénes vienen ahora? Dice Dios, sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener, ¿qué dice ahora? Ganancias injustas. ¿Es claro Jehová o no es claro Jehová? A ver, ¿está detallando el problema del pecado? ¿Por qué son un ejército de huesos secos? Porque están en pecado. ¿Usted cree que una gente podrá salvarse viviendo en el pecado? ¿Vino Cristo y pagó el precio del pecado? ¿Cargó Cristo nuestros pecados? ¿Sí o no? Por tal razón, entonces necesitamos dejar claro que tenemos una cuenta pendiente con el Señor. No nos engañemos. Nadie puede burlar a Dios. Los sacerdotes cometieron sus pecados. Los príncipes cometieron sus pecados. Y mire qué vergüenza viene ahora. Aún los profetas, mire lo que hacían. Dice, y sus profetas recubrían con lodos sueltos, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. Oigan, ¿están listos para esta partecita caliente ahora? A ver, ¿están listos o no están listos? ¿Le parece bien si actualizamos un poco esto? ¿Y hoy en día qué? ¿Hoy en día qué? ¿Hoy en día qué? ¿No ve una montaña y una cantidad de ministerios por ahí cristianos que se están haciendo millonarios? ¿Sí o no? Con tanto dinero que no saben qué hacer. ¿Sí o no? Mejor sigamos con el sermón. Versículo 30. Dice Dios, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. ¿Y qué dice? Y no lo hallé. Busqué gente que se interesara en que alcanzaran los demás misericordia. Busqué personas que se pusieran a interceder en favor del pueblo. Busqué gente que hiciera algo para que los demás se arrepintieran.
busqué ayuda, busqué personas que me ayudaran para alcanzar al pueblo y no lo encontré. En el capítulo 9, el Señor envía un equipo de verdugos para acabar con todo. Y le dice, antes de acabar con toda la ciudad, hay que permitir que que tiene un tintero de escribano, le ponga un sello en la frente a mis siervos fieles. Y cuando el escribano baja y le pone el sello, le dice, ok, ahora sí, y comienza el acabose. 3 invasiones hizo Nabucodonosor hasta que arrasaron completamente con el pueblo de Dios. ¿Cómo es posible, se pregunta el profeta, que una nación mala acabe con el pueblo de Dios? ¿No le parece una pregunta interesante? Bueno, cuando el pueblo cae en pecado, la desgracia le viene encima. Y si usted está viviendo en pecado, por favor, no venga con el cuento. Arregle sus cosas con Dios para que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué cosa? Y los defiende. A los que le temen. No me venga que usted está viviendo una vida cristiana como le da la gana y quiere que el ángel de Jehová lo defienda. ¿Qué es lo que le va a defender? Queda claro que el versículo dice, Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, pero a los que aman a Dios. ¿Pero usted ama a Dios viviendo una vida de pecado? No. De manera que tiene que necesariamente, querido o querida, permitir que el Espíritu haga un trabajo en tu vida. Primer paso, reconocer dónde estás parado. No me venga con el cuento que eres un cristiano viejo. No me venga con el cuento que tiene mucho tiempo en la iglesia. Querido, es un asunto diario. La experiencia con Dios es un asunto cotidiano. Es hoy. ¿Cómo anda la vida hoy? Por eso decía Dios al profeta, y si el justo, confiando en su justicia, obrara el mal, el justo se perderá. Pero tú libraste tu mano, libraste tu vida. Mi pregunta, ¿está siendo atacada la iglesia cristiana con pecado hoy día, sí o no? Entonces necesitamos, queridos hermanos, nosotros que ya conocemos esta fe, definirnos delante de Dios. Dios quiere hacer una obra maravillosa en la tierra y anda buscando con quién. En la época del profeta Ezequiel había una situación difícil. El pueblo había cometido pecado y por eso lo representan como una montaña de huesos secos. La pregunta es, ¿qué tipo de huesos somos nosotros hoy? ¿Hemos revivido para Cristo? ¿Hemos nacido de nuevo? ¿Estamos comenzando una nueva experiencia? Necesitamos tener una nueva experiencia con Dios. Necesitamos ser personas convertidas, personas arrepentidas, para que nuestro testimonio sea poderoso y ayude a que otros también se conviertan. Creemos que la predicación del Evangelio son palabras y conceptos. Eso no es verdad. Mateo 24:14, Cristo dice, y será predicado ese Evangelio, ¿cómo dice? Por testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Un testimonio, dice la Biblia, significa presentar las evidencias a favor de Jesús. ¿Qué ha hecho Cristo en tu vida? ¿Qué está pasando con tu vida? ¿Cuál es el resultado de tu cristianismo? Palabras se las lleva el viento. Hay gente que habla muy lindo, pero su testimonio es espantoso, ¿o no? ¿Sí o no? Pues sí. Si usted vive fingiendo lo que no es, su vida carece de poder para que otra gente pueda ser ayudada. Y aún a los que usted ayuda, a veces lo único que le enseña son conceptos y siguen siendo las mismas personas pecaminosas y raras que han sido desde el principio. ¿Es así o no es así? Entonces tenemos que despertarnos y no ser más huesos secos, convertirnos en personas que han revivido para Cristo. Cuando estudiamos la Biblia, cuando analizamos el contenido de la misma, descubrimos entonces que es el anhelo de Dios, es el ideal de Dios, hacer un cambio en nuestra vida. En el libro de Tito, capítulo 3, versículo 5, mire lo que dice Pablo a Tito. Tito 3, 5. Queridos, necesitamos esa experiencia del nuevo nacimiento. Necesitamos salir de esa experiencia de huesos secos y convertirnos en algo completamente distinto. Tito capítulo 3, versículo número 5. ¿Qué dice el versículo 5?
Tito 3:5. ¿Cómo dice? Nos salvó, dice ahora, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Yo digo, alabado es el nombre de Dios. Mire el versículo otra vez. Entendamos este versículo. Usted jamás se salvará porque usted es bueno. Jamás se salvará porque usted es obediente. Usted se salvará por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios. Pero no abuse de la gracia de Dios. Dice el versículo número 5, nos salvó. Número 1, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. ¿Y ahora qué cosa dice? Sino por su misericordia. ¿Por qué nos salvó? Por su misericordia. ¿Qué es la misericordia? La palabra misericordia en la Biblia tiene una significación muy interesante. Vamos al libro de Romanos. Vamos a ver un minutito esa palabra misericordia. Romanos capítulo 2. Vamos rapidito, por favor. Dice que nos salvó por su misericordia. Romanos capítulo 2, versículo número 4. ¿Qué dice el verso 4? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad? ¿Qué dice ahora? Paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía. ¿A qué cosa dice? Al arrepentimiento. No es el miedo que te guía al arrepentimiento. Lo que te guía al arrepentimiento es la benignidad de Dios, es la bondad de Dios. Y la bondad y la benignidad de Dios tiene que ver con la misericordia. La palabra misericordia en la Biblia significa que Dios mira tu necesidad y viene y la suple. Pregunto, ¿necesitamos la salvación, sí o no? Dios viene y la suple. ¿Somos pecadores que necesitamos perdón, sí o no? Sí, Cristo viene y lo suple. La paga del pecado es la muerte. Cristo viene y paga el pecado con su muerte. Cristo viene y toma nuestros pecados y los carga a Él. Cristo viene y suple esa necesidad que tenemos. Entonces eso demuestra y muestra que la benignidad de Dios nos guía a nosotros a un cambio de la mente, porque Dios no nos trata como merecemos, Dios nos trata como Él es. La misericordia significa entonces que Dios no nos da lo que merecemos, sino que Dios nos da lo que no merecemos, y esa es la gracia. Si somos huesos secos, se debe sencillamente a que hemos escapado o huido de la misericordia de Dios. No hay razón para ser hueso seco. No hay razón para tener una vida cristiana tan pobre y miserable como la que se ha vivido. No hay razón para que el mundo se llene de tanta oscuridad cuando supuestamente hay tantos cristianos en la tierra. No hay razón para que las cosas estén como están, teniendo un Dios todopoderoso como el que tenemos. Hay una indiferencia espantosa en el mundo cristiano y ha convertido en hueso seco a tantos cristianos que solo existen en la tierra y por cuya vida no está pasando ninguna cosa. Eso es vergonzoso, ¿o no? Tito capítulo 3, versículo 5. Entendamos este pasaje. Es por la misericordia de Dios. No es por nuestra justicia. No es porque seamos buenos. Es porque Dios suple nuestra necesidad y lo hace por su gracia. Dice el apóstol Pablo a Tito: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Qué dice ahora? Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación, ¿cómo dice? En el Espíritu Santo. Mi pregunta, para que se produzca la regeneración, ¿tuvimos la experiencia del santo bautismo, sí o no? Sí. Cuando nosotros aceptamos el santo bautismo, estamos diciendo, en nosotros y por nosotros mismos no nos podemos salvar, pero aceptamos lo que Dios proveyó. Y entonces el Espíritu comienza a trabajar en nosotros. Escuche por favor. Número 1, justificación. Número 2, santificación. Número 3, glorificación. ¿Cuál es la número 1? Justificación. ¿Y la número 2? Santificación. ¿Y la número 3?
Glorificación. Esos huesos secos, muertos, entonces empiezan a vivir la experiencia de la salvación. El plan de salvación nos enseña que lo primero que recibe el ser humano es la justificación. ¿Qué es la justificación? La justificación es la liberación de la culpa del pecado y la liberación del castigo por el pecado. Mi pregunta, ¿se siente culpable el pecador, sí o no? Sí. Pero cuando Dios lo perdona, se libera de la culpa por el pecado. Y la paga del pecado es, pero Cristo pagó el precio del pecado. Así que la justificación significa liberación de la culpa por el pecado y liberación del castigo por el pecado. ¿Han oído la frase que Dios perdona los pecados? ¿La han oído o no la han oído? ¿Qué significa que perdona? Significa que paga. Dios paga el precio del pecado. Significa que carga. Dios toma el pecado y se lo echa encima a Él. ¿Sobre quién cargó Dios los pecados nuestros? Sobre Cristo Jesús. ¿Sí o no? Para dejar de ser un hueso seco, usted necesita entender que el pecado es lo más odioso que existe y es tan feo y fatal que llevó a Cristo a la cruz del Calvario. Para dejar de ser un hueso seco, necesita entender lo que Dios hizo por nosotros. En el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 6, dice, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Es cierto o no lo es? Juan el Bautista dice en San Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que carga el pecado del mundo. Justificación. Número 2, santificación significa liberación del poder del pecado. Antes el pecado reinaba en nuestra vida. Cuando nos entregamos a Cristo y por el lavamiento de la regeneración empezamos una vida cristiana, entonces el Espíritu viene a morar en nosotros y nos liberta del poder del pecado. El que roba ya no roba más. El que miente ya no miente más. Y el que hace su poca vergüenza ya no la hace más. ¿Por su propia fuerza? No, por el poder del Espíritu Santo. El santo bautismo dice que ahora usted le entrega su voluntad, su mente y todo su ser a la dirección del cielo y el Espíritu viene para morar en usted. ¿Se entiende o no se entiende? Entonces la pregunta es, ¿cómo es que hay tantos cristianos en la tierra y hay tan poco poder? La respuesta es porque hay una gran cantidad de cristianos que no quieren nacer de nuevo. ¿Es así o no es así? Quieren vivir como les da la gana. Inclusive, quieren hacerle la agenda al Espíritu Santo de lo que Él tiene que hacer. Es una falta de respeto. ¿Es una falta de qué? De respeto. La santificación significa que se aparta para un uso sagrado. Como un cristiano vive, practica, come, experimenta todas las cosas que la gente de afuera. Explíqueme eso. ¿Cómo es eso? Romanos capítulo 12, versículo 2. Recuerde que estamos hablando de los huesos secos. Y recuerde que es Dios que le llama huesos secos al pueblo de Israel, al reino, a la nación de Judá cuando estaba en Babilonia. Pablo dice, versículo 2, Romanos 12, ¿cómo dice? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, ¿cómo dice? Agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo. No se encuadren en este mundo, no tomen el marco de este mundo, no se parezcan al mundo. Hoy día encontramos una cantidad enorme de cristianos huesos secos que su vida no tiene a veces ni siquiera sentido ni razón de ser. Se viven quejando, lamentando. ¿Es así o no es así? Están encuadrados completamente en el mundo. Usted los mira y no sabe si son cristianos o no lo son. Y aquí dice Pablo, no os conforméis, no se sometan, no se sujeten, no se encuadren, no se conviertan en mundanos. Transfórmense por la renovación
de su entendimiento. En el original dice, por la renovación de la nous, por la renovación de la mente. El cambio de la mente significa arrepentimiento, significa conversión. Si usted se llama cristiano y su vida no produce nada, ¿usted es un hueso seco? ¿O no? ¿Sí o no? Matrimonios cristianos hechos leña. Hogares cristianos acabados. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Y la pregunta de la gente es, ¿dónde está tu Dios? El colmo del pueblo de Israel en Babilonia es que aun cuando lo llevaron al cautiverio, oiga qué barbaridad, aún en el cautiverio también pecaron. Es como una cosa, una locura. Mira lo que dice Ezequiel. Ezequiel capítulo 36. Aún en el cautiverio, aún recibiendo el castigo por su pecado, aún allá siguieron cometiendo pecado. Ezequiel 36, versículo 19. ¿Cómo dice el verso 19? Dice Dios, les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones, a donde fueron, ¿qué dice Dios? Profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido. Ay, mamacita linda. La gente decía, los paganos decían, ay, mi madre, mira, estos son el pueblo de Jehová y de la tierra de Jehová salieron. ¿Qué relajo este? Pecaron, le dan el castigo, el exilio, y aquí llegan exilados y siguen con su pecado. ¿Qué le pasa a ustedes? Qué vergüenza. Y miren lo que dice Dios. Miren lo que dice Dios. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Y dice Dios, por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellos. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo pregunto, ¿pecaron o no pecaron? ¿Volvieron a pecar o no volvieron a pecar? Y Dios insiste en ayudarle para perdonarlo. Y digo, alabado es el nombre de Dios. ¿Es maravilloso Dios? Y dice, y no lo hago por ustedes, lo hago por mi nombre. ¿No le parece que ya es tiempo, hermanos y hermanas, de que nos consagremos a Dios? ¿Sí o no? Hoy, ahora, yo quiero orar por todos los que son cristianos. Porque, hermanos queridos, ¿verdad que si estuviéramos más consagrados, Dios haría más maravillas? Entonces necesitamos tomar una decisión hoy. Y Dios lo hará, no porque somos buenos, no porque somos fieles. Dios lo hará por su santo nombre. Escuche, querido, querida, si usted es un cristiano, una persona que ha estado caminando con el Señor, y usted sabe que el testimonio de su vida lo que muestra son huesos secos, entonces hoy es el día de venir al Señor Jesús para beber el agua de la vida. Jesús dice que el que cree en Él, de su interior, ¿qué brotará? Ríos de agua viva. Pues si usted está seco, ¿qué agua le va a dar a nadie? Y si usted ve que nadie ha bebido de usted, compadre, despiértese. Necesita llenarse del agua. Aquí viene mi pregunta. Si usted es un cristiano o una cristiana y sabe que ha estado seco y quiere que el Señor le llene de agua de vida y lo convierta en un manantial, póngase en pie conmigo. El mundo se muere de sed
La gente no quiere más palabras. La gente quiere ver en nosotros el testimonio de lo que ellos deben ser. Mientras Sara pasa al frente para cantar, hermanos queridos, yo creo que hoy es un buen día para orar por nosotros. ¿No le parece a ustedes? ¿Verdad que necesitamos consagrarnos más a Dios? Hay un orgullo espiritual que está acabando con las iglesias. La gente se siente muy suficiente. Algunos por algunos títulos, otros por algunos libros que tienen en la casa, otros por los años que tienen en la iglesia, otros porque saben mucho. Qué bobería, ¿eh? Vengamos y humillémonos delante del Señor y pongámonos a cuenta con Dios. Ya estamos en el mes de abril. Pregúntese, por el testimonio suyo, ¿cuántas almas han venido a los pies del Señor? ¿Cuántas personas han conocido a Jesús? Ayer me gozaba cuando el pastor Enoch nos estaba mostrando a una dama y diciéndonos todo lo que el Espíritu ha hecho con esa dama. ¿Está trabajando el Espíritu de Dios o no? Yo quiero orar ahora. Mientras Sara canta, voy a pedir, por favor, escuche mi petición. Si usted es una persona cristiana que ha estado caminando con el Señor por los años que fuere, pero usted se da cuenta que su vida ha estado un poco seca, como que no se ha visto el chubasco del Espíritu, como que su vida no ha estado derramando agua de vida para que otro se alimente, sálgase del montón y atrévase a pasar al frente humildemente reconociendo que usted está un poco seco. Y entonces usted quiere que el Santo Espíritu esta noche comience a llenarlo de su presencia. Mientras Sara canta, aproximémonos y démosle una oportunidad a Dios para que haga en nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Adelante, Sara.
Dios hace de ti un gigante. Dios sabe lo que hay en tu alma. Él oye la oración suplicante. Dios ve tu angustia y te ayuda. Dios sabe, Dios oye, Dios ve. Hay muchos lugares donde personas sencillas, cristianos y cristianas sinceros y sinceras, han visto maravillas de Dios sencillamente por su testimonio. Hace algún tiempo alguien me contó de una enfermera de nuestra iglesia en uno de nuestros hospitales. Estaban atendiendo a un señor mayor de edad. Ella lo hizo con tanto esmero, con tanto amor, con tanta dedicación, con tanto cariño. Lo hizo de una manera tan hermosa que aquel hombre quedó tan impresionado. Cuando terminó todo, el Señor se recuperó y se fue. Averiguó y preguntó de qué iglesia es esa mujer. Se descubrió que era de nuestra iglesia. Y aquel hombre dijo, pues ustedes merecen rendirle servicio a la comunidad, a la población, a la gente. Y el hombre dio todo el dinero para construir una nueva hospital. El testimonio suyo, hermano o hermana, es tan valioso para el cielo que es como una llave que abre corazones humanos. La sierva de Dios dice que un pan recién horneado habla más que 1.000.000 de palabras. En San Mateo capítulo 25, versículo 31, Jesús dice que cuando venga va a hacer juicio en base a lo que nosotros vivimos. No nos engañemos, hermanos y hermanas queridos. Necesitamos que el Santo Espíritu venga y nos empape de su presencia. Que todo el que nos conozca al tocarnos se llene de esa agua de vida y sus vidas sean transformadas. Si usted se decide, además de pasar al frente, darle todo el derecho legal al Espíritu en esta hora de que lo llene de su presencia, levante la mano y oremos juntos. Querido Padre Celestial, estamos felices, alegres, contentos, jubilosos y con toda reverencia le damos las gracias, Señor, por ser bueno, misericordioso, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad. Gracias, Dios, por haber tenido tanta paciencia con nosotros. Gracias, Dios, porque muy a pesar de nuestra ignorancia, usted ha sido persistente, insistente en buscarnos, en enviar su Espíritu, enviar sus ángeles, para que regresemos a usted, perdonarnos, lavarnos, transformarnos y equiparnos con su Espíritu para el cumplimiento de la misión. Mire Dios, hoy venimos ante el trono de su gracia para pedir perdón por nuestra indiferencia, perdón por nuestros descuidos, Señor, para pedir perdón por no haber acudido a su palabra, para pedir perdón por estar opacos o apagados en un mundo en oscuridad cuando es tan necesaria la luz. Hoy venimos, Dios, como huesos secos para que usted dé la orden y el Santo Espíritu venga y nos dé vida y nos pueda reavivar. Amén. Usted conoce nuestras debilidades, usted conoce nuestras flaquezas, usted conoce nuestros pecados, usted conoce nuestra vida, Dios. Venga y retire de nosotros todo espíritu de mal que nos esclaviza y que nos lleva en contra de su voluntad. Venga Dios y libérenos y libértenos. Cristo dijo, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Venga hoy, Señor, a nuestra vida. Cámbienos y transfórmenos,
y que el que nos conozca pueda ver en nosotros la imagen preciosa de Jesús. Y entonces, que nuestro testimonio, que la luz que dimare de nuestro rostro, Señor, les inspire a entregarse a Cristo Jesús. Como Pedro, como Pablo, como los apóstoles, que las personas puedan ver el cambio en nuestra vida y el Espíritu les produzca el interés para ellos también cambiar. Señor, cuide nuestros hogares, bendiga a nuestros hijos. Como cristianos, Señor, no queremos seguir siendo esclavos del pecado y de la maldad. Como cristianos, rompa estas cadenas que el enemigo haya puesto. Como cristianos, salve a nuestros hijos. Usted prometió, Señor, y yo salvaré a tus hijos. Padre, los padres, las madres, los hijos, todos nos consagramos a usted en este día. Señor querido, haga su voluntad en nosotros. Que no seamos más huesos secos, pero que seamos huesos llenos de vida para vida eterna. Que nuestra vida, Señor, sea como los huesos de Eliseo, que cuando un cadáver los tocó, el cadáver volvió a la vida. Que todo el que nos toque, el que se relacione con nosotros, pueda ver que hay un Dios todopoderoso que nos guía y nos dirige. Hoy, Dios, como ministro del Evangelio, ponemos en sus manos cada familia representada en esta hora. No solo de los presentes, pero también de los que nos siguen a través de la radio y la televisión o a través de la internet. Dios, que cada familia cristiana que escuche este mensaje hoy tenga una renovación en el espíritu, una transformación, y desde hoy, desde ahora, el Santo Espíritu les llene y se conviertan en un poder en la tierra para salvación y vida eterna. Padre amado, en su mano nos entregamos. Tenga misericordia de nosotros, Señor. Cámbienos y transfórmenos antes que sea demasiado tarde. Padre querido, consérvenos sin caída hasta la venida de Jesús. Lo pedimos, Señor, en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús. Que Dios les bendiga.